ganas de comprar una cama y dice, esta es la oportunidad. She said, "This is my opportunity buying a bed." Le da la cama que teníamos. She gave her the bed that we had. Claro, oramos por ella, la bendecimos, la limpiamos, todo nuevo, la lavamos. Everything new. Y mientras comprábamos la propia, And while we bought our own, estuvimos durmiendo en una twin bed, en una camita pequeña para esas que son para niños, que tienen de dos. ¿Me entiende de cuáles? ¿Cuántos saben cuáles son esas? Las camas para gemelas. Literas, así de chiquitas, ¿verdad? Cuando las pones juntas, when you put them together, pues están así de chiquitas. well, they're very small. Y apenas cabíamos, mi esposa y yo. And we barely fit, me and my wife. Apenas cabíamos y siempre estábamos ahí. We barely fit Hasta que compramos nuestra propia cama. until we bought our own bed. Cuando compramos nuestra propia cama, When we bought our own bed, creo que fue el peor error de nuestra vida. I think it was the worst mistake of our life. Ahora se duerme de un lado y yo del otro. Now, she sleeps on one side and I sleep on Porque no quería una cama grande, I didn't want a big bed. quería una tall king, o sea, de esas grandotas. I wanted something super big. Ahora extraño la pequeña cama. And now I miss the small one. Por eso es que puedo decirle con toda seguridad And now I can tell you though que el Espíritu Santo that the Holy Spirit extraña misses la intimidad. that intimacy. No entendió de este lado, déjeme ver si de este lado están despiertos. El Espíritu The Santo Holy Spirit extraña misses la intimidad that intimacy con nosotros. with us. Con nosotros. Porque aunque está dentro de nosotros How He is in us y nosotros lo sabemos, and we know it, no le damos la intimidad. we don't give Him the intimacy. Pareciera que tiene una super cal king. You would know that He had a very big Él por su lado y nosotros por el de nosotros. one from one side of the bed. No hay intimidad, There's no intimacy. no hay comunicación There's no y el communication. Espíritu Santo necesita esa comunicación. Because the Holy Spirit needs that communication. La semana pasada le dije, el Espíritu Santo me dio un mensaje que necesitábamos hablar de la oración. Last week, the Holy Spirit gave me a message that we needed to talk about a prayer. Hablamos de la oración, We talked about prayer. hablamos del poder de la We oración talked about the power of prayer. y mientras iba rumbo a casa, And throughout this week, when I was going al terminar la prédica de la semana pasada, iba para mi casa el domingo going to my house after the preaching of last week, y me dice el Espíritu Santo, and the Holy Spirit told me, necesitas hablar de la oración. you need to talk about prayer. Acabo de hablar de la oración. I just talked about prayer. Sí, pero no terminaste. Yeah, but you didn't finish. El martes hablé de la oración. Tuesday, I talked about prayer. El jueves ya no hablamos tanto porque era un estudio ya en cadena que tenemos. Thursday, we didn't really talk about it. Pero hoy vamos a hablar de la oración. But today, we're going to talk about it. Hablamos de la oración, del poder de la oración. We talked about the power of prayer. Y hoy vamos a hablar And today, de la oración que liberta. we're going to talk about prayer that Hoy vamos a hablar today, de la oración que we're liberta. going to talk about prayer that El martes estuvimos hablando de ello. Tuesday we were talking about it. Leímos la historia de Pedro cuando es libertado, We read the story of Paul when he was liberated. la cual le voy a invitar a que hoy mismo la leamos nuevamente, I'm going to invite you to read it again porque vamos a ver varias cosas en ella. because we're going to see many things in it. Libro de los Hechos, capítulo 12. Acts 12, verse 1. Cuando esté ahí me da un fuerte amén para saber que todos estamos ahí. Say amen when you're there so I know. Voy a leer todo el versículo y el pasaje para que entendamos lo que está pasando. I'm going to read the whole chapter 12. Dice el versículo 1 del capítulo 12 del libro de los Hechos lo siguiente. It says, En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacob, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, déjeme hacer un paréntesis, a quienes les había agradado que Herodes matara a Juan. who had he pleased? ¿A quién? Who? A los judíos les había agradado. ¿Quiénes eran los judíos? Who were the Jews? El pueblo de Dios, los que conocían la palabra de Dios. Sin embargo, dice que Herodes, recuérdense que aquí Herodes juega el papel de el demonio, Satanás, el diablo, el enemigo, The role of el adversario. Y dice que Herodes persiguió a los de la iglesia para matarlos it says that he persecuted them to kill them. y mató a espada a Jacobo. Yo dije a Juan, pero es a Jacobo, hermano de Juan. It was he actually killed Jacob, the brother of John. Lo mató y le agradó a los judíos. And the Jews liked it. Cuando el diablo viene When the devil comes y ataca a los hermanos, and he attacks the brothers, muchas veces nos alegramos. sometimes we're happy. Cuando el diablo viene When the devil comes, y ataca a un hermano o una hermana attacks a brother or sister que no nos cae muy bien, that we don't really like, a
veces nos alegramos Sometimes we get glad y decimos, and we say, se lo merecía. he deserved it. Qué bueno que le sucedió. Good that happened to him. Dios está haciendo justicia. God is doing his justice. Y le atribuimos las cosas a Dios. And we take place for the things of God. Pero recuérdese que cuando nosotros apuntamos Because know that when we point con un dedo, with the finger, hay 3 dedos que apuntan hacia there's nosotros. 3 fingers facing back. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué 3 dedos apuntan a nosotros? Have you noticed why there's 3 fingers? Porque hay veces que nosotros ni siquiera sabemos ni notamos, pensamos que nadie nos mira y estamos apuntando, estamos criticando, estamos juzgando a alguien. Sometimes we don't notice it, but we're judging someone, and there's 3 fingers facing to us. Apuntamos nosotros con un dedo porque somos nosotros los que estamos criticando. We're pointing with one finger because it's us that are criticizing. Pero el Padre, But the Father, el Hijo y el Espíritu Santo nos dicen, no se te olvide que yo conozco tus errores. but says that don't forget that I know your error. ¿No entendió? You didn't understand? Juzgamos, apuntamos y juzgamos, pero el Espíritu Santo, Padre y Hijo están viendo lo que nosotros estamos haciendo. We judge people, but the Holy Spirit is looking at us. Herodes viene, persigue a la iglesia, mata a Jacobo y los cristianos se alegran, según dice la Escritura. Y procedió a aprender también a Pedro. Y eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, permítame, está un poquito oscuro aquí, habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Santo es el nombre del Señor. Lo que estoy entendiendo es que Herodes viene, toma a Pedro por prisionero, lo mete en la cárcel y cuando lo mete en la cárcel pone 4 grupos de 4 soldados cada uno. Ahora, en aquel tiempo, cuando tomaban un prisionero y era un prisionero de alto riesgo, lo tomaban y no solamente lo metían en una cárcel, sino que le ponían cadenas juntamente con los soldados. Lo encadenaban juntamente a hombres. Si iba al baño, ahí iban también los soldados. No eran cadenitas pequeñas, eran cadenitas como de aquí a donde está la niña. Y el soldado iba con el prisionero al baño, donde dormía. Ahí dormía también el soldado. Eran guardias personales para esas personas. Y Pedro estaba custodiado por 4 rondines de soldados, por 4 grupos de guardas, de 4 soldados cada grupo. Y dice que así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia sin parar? Oración. Cuando un hermano se encuentra en una situación difícil, eso es lo que la iglesia debe de estar haciendo por el hermano. Cuando un familiar se encuentra en una situación difícil, eso es lo que debemos de estar haciendo nosotros. La mayoría del tiempo queremos pelear en nuestras propias fuerzas, olvidándonos del poder de la oración. Muchas veces nosotros estamos peleando nosotros mismos, olvidándonos del poder de la oración. Sometimes we're fighting ourselves, but forget about the prayer. Mucho más nos olvidamos Then we forget de la oración que liberta, about the prayer de la oración que liberta. that liberates. Hay muchas personas There's a lot of que people están prisioneras that are prisoners espiritualmente. Creo que todos sabemos I think we all know cuando una persona when a person está prisionera is prisoner espiritualmente. Y en esta ocasión and in this occasion Pedro estaba prisionero. Peter was a prisoner. Ahora ponga atención, naturalmente estaba prisionero He was a prisoner naturally, y estaba custodiado por guardias personalizados. and he was kept in custody by personal Pero había una iglesia. guards, but there was a church. Así como cuando usted se toma el tiempo para venir a la casa de Dios Like when you take your time to come to the church, y oramos los unos por los otros, you pray for each other. aquí miramos principalmente el poder de la oración. Here we see the power of prayer. También miramos But we also el poder de la oración que liberta. the power of the prayer that liberates. Dice que la iglesia hacía oración por él sin cesar. It says that the church prayed
for him. Y cuando Herodes le había de sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujetos con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Ahí lo tiene usted, estaba Pedro, pero póngame mucha atención, cuando una persona está prisionera, When a person is prisoner, usted puede reconocerlo fácilmente. you can see it easily. Cuando una persona está prisionera espiritual, When a person is a prisoner spiritually, usted puede reconocerlo you fácilmente. can see it. Pero ¿qué pasa con nosotros? What happens with us? Pero ¿qué pasa con nosotros? Lo siguiente, usted sabe que el libro de Ezequiel, Do you know that the book of Ezequiel dice que hay vendas y velos mágicos. says that there's a magical veil. Hay vendas y velos mágicos. There's magical veil, Esto lo maneja el diablo. and this is worked by the devil. Y cuando el diablo encadena a alguien, lo toma como prisionero, And then when the devil takes that person as a prisoner, venda al que está a su lado. he veils the person that are Y by. pareciera que nosotros no miramos And it's like we couldn't see porque estamos vendados. because we're veiled. ¿Por qué digo esto? Why do I say that? Porque cuando una persona cae espiritualmente prisionera, Because when a person falls spiritually, en vez de orar para que le liberte el Señor, instead of praying for them, so peleamos con ella. we fight with them. Nos alegramos de las cosas malas que le We're suceden. glad about the bad things that Estamos vendados. we're veiled, Estamos actuando incorrectamente. acting incorrectly. ¿Qué debemos de hacer? What should we do? Número 1, oración sin cesar. Number one is prayer. No tome las cosas en tus manos, déjalo en las manos de Dios. Leave it in the hands of God. Tú oras sin cesar. You pray. Y aunque la persona esté amarrada, encadenada con el yugo o con velas y vendas mágicas, And even if that person is veiled with, Dios le va a dar la libertad. God will give him the liberty. Dios le va a dar la libertad. God will give him the liberty. Versículo 7. Verse 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo de la guardia, y saliendo el ángel le seguía a Pedro, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y que me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban unidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando conoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron la puerta y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciendo con su mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Estamos mirando que una vez que Pedro fue libertado, And now we see that when Peter was liberated, va hacia donde los hermanos estaban haciendo oración. he goes to where the brothers were praying. Porque una de las primeras cosas que tenemos que hacer Because one of the first things that we have to do cuando Dios nos liberta, when God liberates, cuando Dios nos tumba las cadenas, God takes off our chains, no es ir a divertirnos, it's not to go es celebrate. ir a dar las gracias a la casa de Dios. Thanks to the house. Aquellos que estuvieron orando por nosotros, The ones that are praying for us. yo no sé en qué el enemigo te ata en ciertas maneras, I don't know how the devil attacks o te encadena, you, o te pone vendas. or he puts veils. Me recuerdo que cuando el Señor libertó a una mujer que estaba encorvada, I remember when God liberated this woman. le dijo a los cristianos, a los que sabían la palabra, a los que estaban en la iglesia, He told the Christians, the ones that were in the church, les dijo: ¿acaso no es lícito cuando ustedes van y llevan su buey o su burro a beber agua en el día de reposo y le dan de
beber. Dice, ¿acaso no debería esta mujer ser libertada en un día de reposo? Asimismo le digo, Shouldn't she be liberated on the day of rest? que nosotros debemos de venir y dar gracias al Señor por las personas que están orando por usted y por mí. We have to come and give thanks to those people that are praying for Porque you. cuando hay una iglesia que ora, Because when there's a house that prays, hay milagros que suceden en esa congregación. there's miracles that happen. Hay milagros que suceden en esa congregación. Miracles that happen in that congregation, Como el que estamos mirando en este momento. like the ones we are seeing now. Cuando una persona es tomada prisionera por el diablo, When we see a person is taken prisoner, lo primero que hace, the first thing we do, póngame mucha atención, lo primero que hace, the first thing that they do se acomoda is get comfortable y se duerme. and rest. Así que si alguien se está durmiendo a su lado, dele un codito So if someone's sleeping by your y side, dígale, te liberto en el nombre de Cristo Jesús. that you liberate them. Dígale, te liberto en el nombre de Cristo Jesús. Estamos mirando que Pedro, We're seeing that Peter, aún estando rodeado even being surrounded con soldados, with soldiers, dice la palabra de the Dios word of God said que se despojó su manto, that he took away his se veil, quitó sus sandalias took away his sandals, y se echó a dormir. and he slept. Se puso a dormir. He slept. Tanto que cuando la iglesia oraba y oraba, Even though the church prayed and prayed, Pedro dormía. Peter slept. Pedro dormía. Peter slept. Hay personas que están encadenadas, atadas por el enemigo, There's people that are chained by the devil, y tú los miras que ya no oran. and you see that they don't pray. Por eso te dije que es muy fácil saber cuando una persona está atada. That's how you know that you can see someone that's being chained. Es muy fácil saber cuando una persona está detenida, atrapada por el enemigo. It's very easy to know when someone is stuck with the devil. ¿Qué es lo que sucede? What happens? Primeramente, First, dejan de orar. they stop praying. Se acomodaron. They got Se comfortable. quitan el manto de la unción. They take off that veil. ¿Qué quiere decir esto? Dejan de servir. They stop serving. Y número 3, Number 4, duermen. we sleep. Duermen, duermen Sleep. en todo. In every- Ya no ayunan, They don't fast. ya no oran, They don't pray. ya no sirven. They don't Y serve. el que no sirve para nada. And if you don't serve, Y ya no leen la palabra de Dios. and they don't read the Y Bible, nosotros nos enojamos and we get mad en vez de orar por ellos. instead of praying, En vez de venir y pedir oración, instead of coming to ask. nos quedamos juntamente con ellos We stick by en la casa in the house para estar peleando. to be fighting, Tanto uno como el otro. just like one another. Uno prisionero One prisoners y el otro vendado. and others. No puede ver lo que está sucediendo en el ámbito espiritual. They can't see that anointing. Pero mientras Pedro había sido capturado, And how Peter was being captured, la iglesia hacía sin cesar oración por él. they were still Y praying. estaban pidiendo, Señor, libértale, Señor, te rogamos, Señor, manda a tus ángeles. They were asking to bless him. Y mientras ellos oraban que Dios mandara a sus ángeles, And while they were praying to send the angel, ¡boom! Dios manda un ángel. God sends an angel. Mientras la iglesia pedía, Señor, manda a tus ángeles que lo liberten. While the church is praying, ¡Boom! La palabra se cumple y en la cárcel se presenta un ángel. the word has been completed in the house. Encuentra a Pedro relajado, They see Peter was relaxed, sin su calzado, without anything, sin su manto without his dress, y durmiendo. and sleeping, Sin su manto, anointing manto, y durmiendo. and sleeping. Entonces le dice el ángel, And then the angel says, levántate, get up, levántate, ciñete, lo cual quiere decir, ponte tus ropas put your veil back on, y ponte tus sandalias. and put your sandals. En otras palabras, lo que le está diciendo, entiéndame usted muy bien esto. In other words, and understand, Cuando ya no sienta servir, when you don't feel like serving, voy a repetirlo, cuando ya no sienta servir, when you don't feel like serving, sirva con más ganas. serve with more. Aunque no lo sienta, sirva. Even if you don't Oblíguese a usted mismo a servir. obligate yourself to do it. Porque cuando usted lo hace, Because when you do it, las cadenas del enemigo no pueden cerrar en su mano. those chains can Usted se está resistiendo y el enemigo no lo puede capturar. Por eso cuando ya no sienta ayunar, That's why when you don't feel like fasting, no ayune solamente mediodía, ayune 2 días para que se le quite al two cuerpo. days so your body gets. Cuando ya no sienta orar, When you don't feel like praying, diga a las 3 de la mañana, mi pastor está orando por mí, me voy a levantar a orar por él. and my pastor's praying for me at 3 a.m. Cuando ya no sienta leer la palabra, When you don't feel like reading the Bible, aunque se quede dormido, lea. even if you fall asleep, Si se queda dormido, vuelva a leer. if you fall asleep, or Y keep dígase a usted mismo, and continue saying, no me levanto I'm not going to get up hasta que no termine el capítulo que estoy leyendo. until I finish the chapter. Así le dé
sean las 3, las 4, se amanezca sentado, usted diga, no me levanto hasta que no termine de leer. I'm not going to get up until I finish. Esfuércese. Put effort. Dios le dijo a Josué, God told Joshua, mira que te levanto, mira que te mando. Mira que te mando. So I command to you, que te esfuerces y seas valiente. Que te esfuerces y seas valiente. Santo es el nombre del Señor. Nosotros, si nos dormimos, if we sleep, caemos en la tentación del diablo we fall in that temptation of the devil, y nos dormimos and we sleep, y ya no servimos and we don't serve, y culpamos a todo el mundo and we blame the whole world, menos a nosotros. minus us. Y cuando estamos en la casa And we're in the house, y nuestro cónyuge, nuestro compañero ha caído prisionero del diablo and our partner has been attached by the devil, y dice, ya no voy a la iglesia. and they say, I don't want to go to church. Ay, mi amor, pues yo me quedo para servirte. Oh, well, I'll stay. Ahí sí se convierte muy servidora. And then they turn into, No, es el tiempo de decirle, mijito, ahí le dejo las tortillas calientitas, la comida preparada, pero hoy es día del Señor. Yo me voy a la casa de Dios. Así es de que este es un mensaje. This is a message para todos aquellos que se quedan cuando el esposo se queda, que se quedan cuando la esposa se queda. Es que me voy a quedar para servirla, a menos de que esté bien grave, llévela a urgencias, pero si no, corra a la casa de Dios a pedir en oración que su esposo, que su esposa sean sanados. Run to the hospital if she's so sick, but as long as she can walk and she can stay alive and home, you have to run to the house of the Lord and ask in prayer that she or he will be healed. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. La iglesia hacía oración por Pedro. the church was praying for Se presenta el ángel en la cárcel, the angel appeared. lo despierta He wakes him up, y le llama la atención diciendo, ciñete, and he calls his attention by saying to pray. ponte tus sandalias, Put your sandals on, ponte tu manto. put your veil on. Y en cuanto él lo empezó a hacer, And when he started to do it, en cuanto él lo empezó a hacer, he started to do it. ¡boom! Las cadenas cayeron. The chains fell. Las cadenas cayeron. The chains fell. Por eso cuando tú ya no quieres servir, That's when you don't want to sirve más. serve more. Y el diablo no te puede mantener prisionero. Can't keep you prisoner. Ponte las sandalias, le dice. Put your Y sandals on. Pedro se puso las sandalias. He put his sandals. Sigue evangelizando. Sigue evangelizando. No importan las pandemias, sigue hablando del Señor. No importa lo que esté sucediendo, sigue hablando de la palabra del Señor. Porque si las puertas se te han cerrado, Because if the doors have closed, I'm going to repeat it again, if the doors have been closed for you, si las puertas se han cerrado para ti, entonces then sigue tocando, keep talking. sigue llamando, porque el ángel de Jehová Because the angel se encargará de abrirlas. will be in charge. Se encargará de abrirlas. Be in charge of opening them. A Pedro le dijo, levántate. They told Peter, get up. Las cadenas ya se habían caído. The chains fell. Los soldados a su alrededor estaban dormidos. The soldiers by his side were. Y cuando Pedro empezó a caminar, And when Peter started to walk, esto quiere decir cuando nosotros empezamos a servir, and that means when we start to serve, las puertas se empiezan a abrir. the doors. Las puertas se empiezan a abrir. Doors start to open. No importa qué puerta se te haya cerrado, It doesn't matter what doors have opened. no importa qué problemas estés pasando, Problems you're going. empieza a servirle al Señor Start. y las puertas se van a abrir. And those doors will open. Ellos empezaron a caminar. They started to walk. Las puertas se abrieron, dice la escritura, no el pastor, pero dice que las puertas por sí mismas, o sea, solas, se abrieron. The doors opened by themselves. Cualquier problema, cualquier puerta que se te haya cerrado en el hogar, problemas en la familia, problemas en el trabajo, en la economía, en donde se te hayan cerrado las puertas, Dios se encargará de mandar su ángel para que esas puertas se abran. When those doors have closed, God will send his angels. Pero tú necesitas aprender a caminar But you need to learn to en tiempos de prueba y tribulación. in times of tribulation. No te acomodes, no te acomodes cuando viene la prueba y la tribulación. That tribulation comes. Si llegaron pruebas al hogar, If those tests have come, voy a volverlo a repetir, si llegaron pruebas al hogar, if those tests that have come, no son para que te dejes aprisionar, it isn't so you can stay prisoner. no son para que te dejes aprisionar, So you can stay prisoner. son para que empieces a pelear.
pelear. It's so you Son para que vayas a otro so nivel. you can go to a different level. Son para que ores más. So you can pray more. Son para que leas más la palabra. Read more the Bible. Son para que evangelices más. So you can evangelize. Entonces Dios abrirá las puertas. Then He will open the door. ¿Quieres que las puertas se abran? You want the doors to open? Empieza a hacer la obra del Señor. Start to do the will of God. Estamos viendo que empezaron a caminar y la primera puerta, dice, se abrió. You can see that they start to walk and the first door opens. La cuestión aquí es que había guardias, hermano. The question here was that there was Guardias que no lo miraron. guards that didn't see him. Póngame atención. El día de ayer veníamos con mi esposa y con mi familia, veníamos de una tienda y íbamos a otra, íbamos a pasar, se pone un stop y me dice mi esposa, hay un policía, pero yo ya era muy tarde para frenar, así es que me lo pasé. Lo único que dije, Señor, que no me vea. I was going to a stop and there was a police. ¿No le ha pasado así? They stopped. No, es que yo me lo hubiera querido pasar. It's not that I wanted to pass. Ya estaba muy tarde para It frenar. was too late for me to stop. Y era bueno, muchos conocen ahí donde está Costco, como los que salen del freeway entran y los que vienen en esta calle entran así. Entonces el policía estaba ahí, era el primerito que estaba. The police was the first one that was there. No lo miré. I didn't see him. Así es de que aproveché la oportunidad, como dice el Chapulín Colorado, y salí corriendo. And I went out running. Pero en cuanto mi esposa miró que no me iba a parar, me empieza a pegar y me dice, un policía, un policía. And when she saw that I wasn't going to stop, she said that there was Era muy tarde para frenar, así es que me lo pasé. but it was too late for me to stop. Pero tú sabes cómo cuando ya lo haces y que ya te avisaron que ahí está el ángel de Jehová, And when you do it, they entonces empiezas a orar. then you start to pray. Señor, que no me vea, Señor, que no me haya visto. Ay, Señor. Y empieza el corazón. Tuc, 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 And tuc, your tuc, heart tuc, starts tuc. beating very fast. En cuanto empieza a caminar el policía, digo que no me vea. And when the police starts going, I ask them not to. Y entonces le damos gracias a Dios. And then we give thanks to God. No esperes a que un policía esté a tu lado para agradecerle a Dios por la vida que te ha dado, por la familia que te ha dado, por el trabajo que tienes. Agradécele a Dios, aunque no te esté mirando el policía. En otras palabras, a tiempo y fuera de tiempo, agradécele a Dios. In time and out of time, give thanks to God. Alabado sea su nombre. Cuando llegaron a la puerta, dice, de hierro. When he got to the door, Esto quiere decir una puerta pesada, una puerta la más grande de las que había ahí en la cárcel. a very, very heavy door, the heaviest ones I've. Dice que se abrió por sí sola. It says that it opened by itself. Y también pasaron por esa puerta. And he went through that same door. Cuando ya todo estaba listo, When everything was prepared, ponga atención, cuando ya lo había sacado del peligro, when he got him out of danger, cuando ya lo había abierto las puertas, when he opened the doors, dice la Biblia que el ángel se apartó. the Bible says that the angel left. Porque cuando nosotros ya hemos pasado Because when we have la prueba y la tribulación, the test and tribulation, Dios quiere mirar qué vamos a hacer después. God wants to see what we're going to do next. Si venimos a la casa de Dios a agradarle, If we come to the church, o simplemente seguimos nuestra vida como si nada hubiera pasado. or we go on with our lives like nothing happened. Cuando el Señor Jesucristo le dio la vista a aquel ciego, When God gave the sight to that blind man, dice que cuando inmediatamente él fue sanado, lo entrevistaron. it says when he was interviewed, Dice que cuando Jesús entró al templo, after when he went into the temple, ahí estaba el hombre que Jesús había sanado. there was a man that he had. ¿Entiendes esta moraleja? Do you understand? Cuando Dios hace algo en tu vida, When God does something in es your para que nosotros le demos honra y gloria al Señor por lo que ha hecho. it's so we can give him honor for what. No es para que nos vayamos y nos olvidemos de ello, It's not so we can go and forget, sino para que lo honremos. for us to honor him. Cuando ya salió Pedro, entonces va a donde sabía que estaba la iglesia orando. He goes out to see where the church was praying. ¿Cuántos de aquí saben que los martes a las 7 de la noche aquí en este lugar tenemos oración? How many of you know that on Tuesdays? ¿Cuántos lo saben? La pregunta es, ¿dónde estás a esa hora y ese Where día? are you at that time of day? La pregunta es, ¿dónde estás en esa hora y en ese día? The question is, where are you? Por eso es que el Señor muchas veces no trabaja en tu vida porque te olvidas de darle la honra y la gloria al Señor. That's why it doesn't work in your life, because you forget to honor him. Pon atención, Pedro sabía dónde estaba la gente orando por él. Peter knew where the people were praying. Y aunque tú no lo creas, And even though you don't think, especialmente aquellos que me están viendo porque dicen, yo no fui pastor, pero lo seguí por internet. I didn't go, but I saw you on the internet. Especialmente para ellos,
for them. Hay una iglesia que ora, There's a church that prays. y aunque usted no lo crea, And even though you don't think so, aunque usted no venga, even though you don't, nosotros oramos a Dios para que lo provea. we pray to God so He Que si usted tiene un problema, nosotros oramos a Dios para que Dios lo libre del problema. if you have a problem, Para que si usted ha caído en las garras de Satanás, el diablo lo tenga que soltar. the devil has to let you go. Así es que sépaselo. So remember, Hay una iglesia que ora por usted. there's a church that prays for you. Cuando Dios obra en su vida, When God works in your life, cuando Dios obra en su vida, when God works in your no life, se olvide que hay una iglesia a las 7 de la noche que se reúne en la ciudad de Uva City para dar gracias a Dios y para seguir pidiendo por aquellos que han caído en problemas. for everybody that's in problems. Pedro corrió hacia donde estaba la iglesia orando Peter went to the church that was praying y empezó a tocar. and started knocking. Entonces sale una muchacha porque todos estaban So orando. then a girl comes and sees who it is because everybody was Y la que estaba cuidando la puerta and the one that was taking para darle la bienvenida a los nuevos visitantes, to give cuando oye que están tocando, to give the welcome to the new visitors, cuando oye que están tocando, when he sees that they're knocking, ella corre para ver quién es. she goes and runs to see who it is. Y me imagino que Pedro hablaba, les decía, ábranme, ábranme. Peter saying, Porque dice que cuando lo conoció, because she says when he recognized, en vez de abrirle, instead of opening it, corrió a decirles a los que estaban orando, es Pedro, es Pedro. she went and ran to the people who were praying Dice que mientras Pedro seguía tocando y diciendo, ábranme, ábranme, while Peter was still knocking on the door. el Señor Jesús dice lo siguiente, God says a second, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. I'm at the door and I call. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. I am at the door and I call. ¿Saben lo que muchos piensan? Do you know what a lot of people, Lo que pensaron los apóstoles. what the apostles Está loco, yo no siento que el Señor toque mi corazón. He's crazy. I don't feel like God is talking. Está loco, Dios no me oye a mí. God doesn't. Tal vez a usted no lo oye, pero cuando hay una iglesia que ora, Dios responde las oraciones. He doesn't hear you, but when there's a church that prays for years, Y estaban los apóstoles orando. and the apostles were praying, La mujer llega diciendo, es Pedro, es Pedro. and the woman says it's Peter, Y los apóstoles dicen, está loca, and the apostles say she's crazy. está loca. She's crazy. ¿Cuántas veces oras How many times you dudando en tu corazón? doubt in your heart? Cuando tú dudas en tu corazón, You doubt in your no heart. va a haber milagros. There's not going to be miracles. No va a haber milagros. Por lo tanto te digo, That's why I say cuando ores, when you pray, no dudes. don't doubt. Cuando ores, When you pray, no dudes. don't doubt. Si no se If cumple, it doesn't, tú ya cumpliste con orar. you already Tú ya cumpliste con orar. prayed. Si el milagro no The llega, miracle doesn't come. tú estás haciendo tu parte. Doing your part. Si el milagro no llega, es porque Dios no quiere que suceda. Because God doesn't want it to happen. Pero cuando tú dudas, Because when you doubt, el milagro ya no the llega. miracle doesn't come. Porque eres tú mismo Because it's you quien está pidiendo who is asking. con dudas en tu corazón. Y la palabra de Dios dice, el que pida, pida sin dudar. Ask and don't El doubt. que pida, pida sin dudar. Ask and don't doubt. Usted pida, If you ask, usted sabe que está bien con Dios. you know that you're good with Y si God. las cosas no If suceden, the things don't happen, no es cosa de usted. it's not your fault. Usted no es Dios. Las cosas no van a suceder porque usted lo pida, Things are not going to happen because you ask, sino porque son la voluntad de Dios. but because it's Sino porque son la voluntad de Dios. God. Entonces cuando abren la puerta, And then when they open the door, finalmente dicen, está bien, vamos a ver. he says, okay, fine, we'll go see. Y abren la puerta, They open the door. se llevan la sorpresa que Pedro estaba ahí. They're surprised because Sus oraciones habían sido contestadas. their prayers have been answered. Sus oraciones habían sido contestadas. Prayers have been answered. ¿Cuántas veces Dios te ha sorprendido con tus oraciones contestadas? How many times have God surprised? Muchas, en mi vida muchas. De hecho, cada vez que nosotros pedimos algo, es muy rara la vez que no es la voluntad del Señor. It's very rare the time that it's not the will of God. Todo se To concede. be answered. Y a veces, aunque son caprichos, Even if they're cries, Dios los concede. God can Pon atención. happen. Si piensas que todo era orar para que Pedro saliera de la cárcel, If you think that everything was praying, no has mirado lo que aconteció este milagro. you haven't seen what has happened. Y por eso muchas veces Dios no concede milagros que nosotros pedimos, That's why sometimes God doesn't allow these miracles porque envuelven because they come a otras personas. to other people. Pon atención en lo que sucedió. Versículo 18. Verse 18. Luego que fue de día,
hubo no poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro, mas Herodes, habiéndolo buscado sin hallarlo, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. ¿A dónde ordenó el rey que los llevaran? ¿Cuántos soldados eran? How many soldiers were they? ¿Cuántos soldados eran? How many soldiers were they? 18. 18. No, 16, perdóneme, 16. Eran 4 grupos de 4 soldados cada uno. 4 groups of 4 soldiers. Había un grupo de soldados dentro con Pedro, There was a group of soldiers with him. un grupo de soldados en la primera guarda, There was a group of soldiers in the first door, otro grupo de soldados en la segunda guarda in the second door, y un grupo de soldados que dormía, and then a group of soldiers that para después de cierto tiempo relevar a los otros y así sucesivamente, cada grupo tuviese un tiempo para dormir. then after a time take their place so the other ones can sleep. Yo le pregunto, I asked, ¿cuántos creen usted que murieron? how many of them died? ¿Cuántos cree usted que murieron? How many do you think died? Yo le puedo asegurar que por lo menos, quiero pensar que por lo menos For at least 8. 8. Los que estaban dentro durmiendo definitivamente. The ones that were inside sleeping. Los que estaban en la primera puerta, la primera guardia, The ones definitivamente. that were in the first door. Y si acaso alcanzaron misericordia, If the other ones had, los otros 8 no murieron. the other 8 did. Los que dormían como los que estaban en la segunda The puerta. ones that were sleeping. Pero como dice que la segunda puerta también se abrió, And he said that the second door also opened. entonces no fueron 8, sino 12 los que murieron. Then it wasn't 8, it was 12. Cuando Dios nos libra a nosotros de algo, When God liberates us, hay consecuencias alrededor de un milagro there's consequences around a miracle, y nosotros no lo miramos. and we don't see them. Solo juzgamos, We just solo decimos, ¿por qué Dios no oye mi oración? why doesn't God hear my Pero la palabra de Dios The word of God dice, says, daré naciones por tu vida. I would give La palabra de Dios dice, daré naciones por tu I vida. would give nations. Como que no entendieron ustedes, porque Dios está dispuesto a dar la vida de muchos por la vida nuestra. Because God is willing to give up many lives. Cuando hay una persona que se compromete, When there's someone that Dios está ahí para respaldar a aquella persona. God is there to strengthen, Aunque la vida de esta persona even though the life of this cueste la vida de otras muchas. causes the death of many others. Pero detrás de un milagro But behind a miracle, hay un acontecimiento que nosotros no miramos. there's the consequences that we don't see. En esta ocasión In this occasion, tuvieron que morir por lo menos 12 personas at least 12 people para que Pedro fuese salvo. for Peter to be able En to. otras palabras, no salvo de ir al cielo, sino salvo de salir a salvo. To be free, para ser libre. Entonces estamos mirando nosotros eso. Acompáñeme ahora Now come with me to al libro de los Hechos, Acts capítulo 16. chapter 16. Y voy a leer en el versículo 16, o sea, 16 de Hechos. Dice lo siguiente. Aconteció que mientras íbamos a la oración, pon atención, ¿a dónde iban? Nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba ganancias a sus amos adivinando. Ellos iban a la oración. Después nos pasamos nosotros al versículo 25, que dice de la siguiente manera: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor, y todos los que estaban en su casa
Y él, tomando en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Aquí estamos pudiendo mirar nuevamente la oración que liberta. Now we're seeing the prayer that liberates. Estamos mirando nuevamente una oración que liberta. We're seeing again. ¿Cuál era esta oración? What was this prayer? Estaban Pablo y Silas. It was Peter and Silas. Iban rumbo a la iglesia, al templo, a hacer oración. They were going to the temple to pray. Lo leemos en el versículo 16, And we can see it in the verse 16. donde dicen: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió un encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Ellos iban a orar, pero mientras iban a la oración, But when they went to go pray, salió una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. there was a girl that had this spirit Y of usted, guessing. ya sabe la historia. And you already know the story. La muchacha iba tras de ellos, diciendo: oigan a estos hombres que son los siervos de Dios. She was going after them saying, listen to these men. Ellos tenían razón, la muchacha tenía razón. And she was right. Y muchos dicen: el diablo no dice la verdad. And many of you say that. Pero nosotros nos estamos encontrando aquí que el diablo estaba hablando con la verdad. But you could see that he was saying the truth. ¿Cuál era la intención? What was the intention? De que Pablo y Silas murieran. For Peter and Silas. Porque si ellos sabían que eran los siervos de Dios, los iban a matar. Because they knew if they knew, Los iban a encarcelar, igual que a Pedro. they were going to take him to jail just like Peter. Entonces, cuando sucede esto, And when this happens, Pablo exhorta a la muchacha, el demonio sale de la muchacha y queda libre. Paul exhorts the woman and she's liberated. La gente del pueblo corre y da aviso a las autoridades y meten a Pablo y a Silas en la And cárcel. they put Paul and Silas in Y a jail. muchos otros, porque dice que había otros prisioneros con ellos. And after that as well with them. Pero ¿qué sucedió? But what happened? Dentro de la cárcel, Inside the jail, dentro de la cárcel, estando prisioneros, being prisoners, empezaron a alabar al Señor. they started to worship God. Dice que estando orando, They said that while y alabando al Señor. and worshiping, Vuelvo a repetirlo, el versículo 25, verse 20, pero 25. 25, Pero a medianoche, and at midnight, orando Pablo y Silas, Paul and Silas prayed. mire lo que dice: orando Pablo y Silas, Paul and Silas prayed cantaban himnos a Dios, and said praises unto God, y los presos los oían. and the prisoners heard them. Número uno, en cuanto ellos cayeron a la cárcel, estaban orando. While they were in prison, they were praying Porque la oración liberta. because the prayer liberates. La oración liberta. No importa cuál sea tu problema, no importa cuál sea la situación, It doesn't matter what your problem. la oración a Dios te va a libertar. Prayer to God. Pero cuando nosotros, amado hermano mío, no oramos, But when we don't pray, sino que como Pedro nos acomodamos, but like Peter, we get comfortable. nos despojamos de leer la palabra, del ayuno y de la oración, Stop reading the Bible, praying and fasting, y nos echamos a dormir como lo hizo Pedro. and we start to pray like Peter did. Pero dice que había una iglesia que oraba. It says that there was a congregation that was, Y por la oración de los que estaban orando, and for the prayer that Pedro fue libertado. Peter was liberated. Encontramos todo lo contrario con Pablo y Silas. But we see all the opposite with. Vuelvo a repetir, encontramos todo lo contrario con Pablo y Silas. But we see all the opposite. En cuanto Pablo y Silas cayeron a la cárcel, When Paul and Silas went, no se acomodaron. they didn't get. No se acomodaron. Cuando vengan los problemas a tu vida, When the problems come, no te acomodes a ellos. Cuando lleguen los problemas a tu hogar, when the problems, no te acomodes a ellos. Es tiempo de empezar a orar. Es tiempo de empezar a orar. Es tiempo de empezar a orar. it's time to pray. Cuando Pablo y Silas cayeron en la cárcel, Paul and Silas went. no se acomodaron. They didn't get. No pelearon, no empezaron a quejarse. ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? Lo que empezaron a hacer, empezaron a orar. What they started to do was pray. Lo que empezaron a hacer, empezaron a orar. Cuando tu casa se esté derrumbando, When your house, cuando tu casa se esté derrumbando, toma a tus hijos y a tu esposa de las manos y empiecen a alabar y a adorar al Señor. Empiecen a orar al Señor. Pónganlo en las manos de Dios. Put everything in the hands of God. Y eso fue lo que hicieron Pablo y Silas. and that's what Paul and Silas. Cayeron en la They cárcel went to jail y empezaron a orar. and they started to Y pray. mientras ellos estaban orando, While they were praying, empezaron a cantar. they started to sing. Y mientras estaban cantando, las cadenas se cayeron y las puertas se abrieron. Las cadenas se cayeron y las puertas se abrieron. Cualquier problema con que el enemigo venga a atrapar a tu vida, With whatever problem that will come to your life, al ser querido to be one o a ti mismo,
mismo, or to you, aunque venga y te ponga cadenas el diablo, even if he comes and puts aunque no las puedas ver, even though you can't see them, Dios va a quitar esas cadenas. God is going to take away. Dios va a solucionar la vida. Dios va a abrir las puertas que se han cerrado. Pero persiste en la oración. Persiste en la oración. Porque de la oración, Because prayer, from prayer, de la oración viene la adoración. from prayer comes De la oración viene la adoración. from prayer comes liberation. Pablo y Silas empezaron orando Paul and Silas started to pray, y usted puede ver que dice que terminaron cantando. and you can see that they ended up. Al momento que ellos empezaron orando, And when they started, las cadenas se cayeron. the chains fell. ¿Hay problemas en tu vida? There's problems in Aquí lo tienes, empieza a orar. you see it right. ¿No sabes cómo salir de ellos? Solamente lee la Biblia. La Biblia te va a dirigir The Bible's going to start cómo debes de pedir. to start like how to ask. Y cuando tú sientas que la palabra que estás hablando con Dios, And when you feel that word that you're speaking, Dios la está escuchando, God will hear it. empieza cantando. Start to sing. Empieza a alabar a Dios. Start to worship. Cuando empiezas a orar, When you start to las cadenas se caen. the chains will Los problemas se acaban, en otras palabras. Cuando empiezas a adorar, cuando empiezas a cantar, las puertas se abren. Las puertas se abren. Quiere decir, llegan las soluciones a los problemas the solution comes to the y Dios empieza a obrar en la vida. and he starts to. Pero si eres como Pedro, But if you're like Peter, que cayó prisionero that was a y prison, lo primero que hizo, and the first thing he se did, quitó el calzado, he took off his clothes, se quitó el manto he took off his veil, y se puso a dormir. and he started to sleep. ¿Sabes lo que hacemos? Lo primero que hacemos la mayoría de las personas cuando entramos en problemas, You know, the majority of people, what they do when they have problems, en vez de orar, is instead of praying, peleamos. we fight. En vez de orar, Instead of praying, peleamos. Pero hay la oración but there's prayer de poder. of power. Esto quiere decir de aquellos que interceden, Those people who intercede, como sucedió con Pedro. how happened with Peter, Mientras Pedro dormía, how when he was, la iglesia hacía oración por Pedro. the church was praying, Mientras la iglesia hacía oración, while the church was praying, el Señor mandó su ángel y libertó a Pedro. God sent his angel and liberated him. Cuando tú oras When you pray en el problema, in the problem, los problemas se solucionan, las cadenas caen y las puertas se abren. the chains fall and the doors open. Dicen la mayoría de las personas lo siguiente: The majority of people say, yo no sé orar. I don't know how to pray. La mayoría de los cristianos The majority of Christians oran say 3 minutos, they pray for 3 minutes, 5 minutos 5 y minutes, se duermen. and they sleep. Y dicen, ya no tengo palabras, And say, I don't have words. ya no sé qué pedirle a I Dios, don't know what to ask God. ya no sé cómo I orar. don't know how to pray. ¿Sabes lo que quiere decir la palabra orar? Do you know what the word prayer means? ¿Alguien sabe lo que quiere decir la palabra Do you know orar? what the word prayer means? Tener una conversación con Dios. Conversation. ¿Sabes por qué no podemos tener una conversación larga con Dios? You know why we can't have a long conversation with God? ¿No te ha pasado que hay personas que no somos de muchas palabras? There's some people that don't have a lot of words. ¿Habrá aquí alguien más como su pastor que no es de muchas palabras? Y que cuando estamos con una persona, cuando la persona es muy amena, tiene mucha facilidad de palabra, When we're talking with someone that talks a lot, a ti te da gusto porque ella habla y habla y habla y habla y es como el conejito de Berred y sigue y sigue y sigue y no para. and with that person, they keep talking and you're happy. Hay veces You que don't have to talk. hay veces que te ven y ellos siguen y siguen y siguen, no paran. And there's sometimes that they don't stop talking. Pero hay personas But there's people que son igual que tú. that are just like you. No hay palabras. There's no words. Y aunque estamos con la oración tridimensional, Even though we're praying in that ay, 3-dimensional, Señor, ayúdame, dame palabras. ¿De qué hablo, Señor? No sé. you're asking God to give Y you no tienes palabras para hablar. and you don't have words to speak. La mayoría de las personas así son. The majority of people Con Dios. with God, No tienen palabras. they don't have words. ¿Sabes por qué no hay palabras? You know why there's no words? Porque no hay una comunicación. Because there's no communication. Y por eso no hay palabras, porque no hay una comunicación. There's no communication. Pero ¿sabes por qué no hay una comunicación? Do you know why there's no communication? Porque no hay intimidad con Because Dios. there's no intimacy. Porque te olvidaste Because you forgot que orar that praying solamente es venir delante de is Dios just going to God y decirle, Señor, and saying, God, yo no puedo con estos problemas. saying, I can't with these problems. Señor, no sé cómo guiar a mis hijos. I don't know how to guide my kids. Señor, no sé cómo ser un buen esposo. I don't know how to be a good husband. Señor, no sé cómo ser un buen trabajador. I don't know how to be a good worker. Señor, no sé cómo ser un buen amigo. I don't know how to be a good friend. Eso es la intimidad que tú debes de tener con Dios. Intimacy with God. Pensamos que orar We think that praying es venir delante de is Dios going before God
y empezar con el Padre Nuestro, and start with the Father God, y empezar con la Niña, la Pinta y la Santa María, y terminar con el yo pecador, me confieso delante de los hombres. Pensamos que eso es oración, we think that that's prayer. pero la Biblia dice, But the Bible says, de propios labios del Señor Jesucristo, from the own mouth of God, no hagas vanas repeticiones. don't make vain repetition. Los cristianos Christians cambiaron el Ave María change the de Ave María, Ave que Maria es la edad, por el dame, dame, dame. for the give me. Dame trabajo, dame un buen marido, dame una buena esposa, llévate al que tengo. Ay, santo es el Señor. Pero cambiamos el Ave María por el dame, 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 dame. Change that for the give me, give me, give me. Cuando tú aprendes a hablar con Dios, When you learn to talk to God, cuando tú aprendes que debes de venir delante de Dios simplemente a hablar con Él, when you learn that just to come before te Him, das cuenta que ese dame, dame y dame you realize that give me se llama la oración del mendigo. is the vain prayer, La oración del mendigo, the prayer in vain, del homeless prayer, porque solamente es dame, 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 dame. because it's just give me, give me, give me. Y no sabes hablar con Dios. You don't learn to talk to God. Dios solamente quiere oír, God only wants to hear, Señor, tengo problemas. God, I have problems. Dios, no sé cómo orar, I don't know how to pray, pero quiero expresarte que me siento mal. but I just want to express to you that I feel bad. Dios, quiero decirte que hoy la regué con mi esposa. I would just want you to know that I messed up. Y si eres mujer, hoy la regué con mi esposo. I messed up with my husband, Señor, quiero pedirte perdón porque le eché los frijoles medios quemados y ya estaban acedos. and I just want to tell you everything that I did. ¿No te ha pasado así que cuando se enoja la mujer contigo, te guisan los frijoles que están ya acedos? Porque quieren que te pegue una chorrera. Pero eso es lo que quiere Dios oír, But that's what God wants, aunque parezca ridículo. even though it sounds Él ridiculous. quiere que vengas y le digas, Señor, hoy le eché los frijoles medio podridos a este porque ya me enfadó. I'm saying I burned the beans because he bothered me. Se llama intimidad. It's called intimacy. Parece algo gracioso, pero se llama intimidad. It feels like something funny, but it's intimacy. Lo que Dios quiere es oír qué es lo que te atormenta en tu corazón. What God wants to hear is something that torments you in your heart. Dios quiere saber qué es con lo que tú no puedes batallar. He just wants to know what you can't handle. Lo que Él quiere es que de tu boca salga What he wants to know la verdad. the truth. Que reconozcamos realmente cuando hacemos mal, That we realize when we have done wrong, cuando no sabemos cómo hacer las cosas when we don't know how to do things, o cuando no podemos hacer las cosas. or when we can. Pero ¿sabes qué hacemos? But you know what we do? Cuando no podemos hacer las cosas, peleamos. When we can't, we fight. Y como no sabemos hablar, And how we don't know how to talk, gritamos. we yell. Y cuando nos gritan, nos enojamos. And when they yell at us, Y como no sabemos tener paz, nos alejamos. have peace, we go. Y decimos, hacemos mejor estando lejos. We're better off away from everyone. Jamás. That's never it. Hacer mejor Doing what's right es hacer cambios en tu vida. is doing changes in Es your hacer life. cambios en tu vida. Is to make changes. Jamás se va a tratar de la persona que está a tu lado. It's never going to be about the person. Se trata de nosotros. It's about us. Se trata de ti. It's about Se trata de mí. It's about Se trata de mí. Diga conmigo, se trata de mí. It's about me. Tengo que hacer cambios en mi I vida. have to make changes in my life. Debemos de aprender eso. We should understand that. Una vez que nosotros When we aprendemos a ser sinceros con Dios, learn to be sincere with God, entonces Dios nos empieza a mostrar los misterios de la Biblia. then God starts to reveal to us the mysteries. La Biblia guarda muchos misterios. The Bible holds very much mysteries. En la oración, In prayer, la semana pasada hablamos que hay 4 dimensiones de oración. last week we were talking about how there's 4 dimensions. La oración de clamor, The proclaim, la oración de intercesión, intercession, la oración de guerra the war, y la oración de adoración. and worship. Pero ¿para qué conocemos esto? But why do we need to know that? Porque una vez que nosotros tenemos intimidad con Dios, Because when we're intimate with God, entonces es tiempo de empezar a educarnos en las cosas de Dios. it's time to educate ourselves in the El Señor Jesucristo dijo lo siguiente: God said the second, a ustedes les he dado a conocer I've given you the knowledge, los misterios del reino de Dios. the mysteries of the kingdom of God. Si usted If you tiene más de 3 o 4 años en una iglesia, more than 3 or 4 years, o al menos en esta iglesia, or at least in this, si usted tiene más de 1 año en esta iglesia that you have more than a year, y Dios no le da revelación en la Biblia, and God doesn't give you revelation es in the porque Bible, usted no está haciendo cambios en su vida. it's because you're not making. Vergüenza nos debería de dar We should be ashamed que cuando nosotros agarramos la Biblia y la leemos, that when we read the Bible, no la entendemos. we don't understand. Entonces, That's when, si usted no entiende la Biblia, if you don't understand, usted tiene una religión, you have a religion, usted tiene
tiene una You religión, have a religion. porque ahora Because now cambió el sacerdote por un pastor you change the priest for a y pastor. cambió el rosario por un Ave María y por un Padre Nuestro, los cambió por una oración de un mendigo. Dame, dame y dame. You change the Father God for a homeless prayer. Tiene que aprender a tener intimidad con Dios, You have to learn to have intimacy with God. a decirle a Dios, To tell God, yo no sé dónde están sus problemas, I don't know where your problems pero are, decirle, amo a mi familia, no la quiero perder. but say, I love my family. ¿Usted cree que eso es una ofensa para Dios? Do you think that's offending God? Cuando nosotros reconocemos, Dios trabaja. When we recognize, Cuando nosotros reconocemos, Dios trabaja. when we recognize God, Pero Dios no quiere que vengamos a decirle, but God doesn't want us to go and tell Him, ya me tiene cansada, ya me tiene cansado, I'm tired of this person. ya no lo aguanto, ya no la aguanto. I can't handle them anymore. Dios quiere primeramente que nosotros reconozcamos God wants us to recognize lo que esa persona what that person tenía al principio. had in the beginning. Cuando usted la conoció, When you met them, lo sigue teniendo 20 años después. they still have it 20 years later. Lo que pasa What es happened de que se ha convertido en nosotros. is that they have converted themselves into us. Ahora cuando en vez de hablar, And now instead of talking, grita, we yell. es porque aprendió de It's nosotros. because they learned from us. Es porque aprendió de It's nosotros. because they learned from El us. problema The problem es que no solamente la pareja, la persona aprendió de is nosotros, not only that the person learned from los us, hijos también aprendieron de the nosotros. children also learn from us. Y ahora cuando hay un problema en el hogar, And now when there's a problem, todo mundo sale involucrado. now everybody's involved. Porque el diablo jamás va a querer que haya familias sanas. Because the devil never wants us to be El diablo jamás va a querer que haya familias sanas. they never want us to have a healthy Porque Juan 10:10 dice, el diablo no vino sino para matar, robar y destruir. Matar, robar esa es la misión del diablo. That's the mission of the devil. Y la mayoría del tiempo nosotros le hacemos caso al diablo en vez de hacerle caso a Dios. And the majority of the time we listen to him and say, Estamos matando a la familia, we're killing the family. estamos robando a la familia, gastándola en vicios. We're betraying the family for wantings. Y estamos asesinando a todo mundo en nuestro hogar. And we're killing Porque estamos matando el amor en la familia. because we're killing the love in the house. Es tiempo de hacer cambios. It's time to make Es tiempo de hacer cambios. It's time to make Ya no tengo tiempo, pero voy a terminar con lo siguiente. I don't have time, but I'll finish with this. Tal vez la próxima semana lo abordamos. Maybe next week. Pero quiero decirle las 4 dimensiones de la oración. I want to tell you the 4 dimensions of prayer. Número 1, clamor, Number 1, proclaim, que quiere decir which means invocar, gritar, llamar o suplicar. invoke, yell, call, and supplicate. En Hebreos capítulo 5:7, In Hebrews 5:7, el propio Señor Jesucristo God says tuvo que orar that He prayed y clamar a Dios. and proclaimed. Y dice la Biblia And the Bible says en Hebreos 5:7, in y 5, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ahí usted puede mirar que dice que él clamó con gran clamor y lágrimas. that's where you can see that he proclaimed to God in tears. Y dice que fue oído And it says that he was heard a causa de su temor reverente. due to his fear. ¿Qué es el temor reverente? What is a reverent fear? Bueno, aquí dice que lo hizo Cristo. Que cuando nosotros clamamos a Dios, That when we proclaim to God, debemos realmente de sentir lo que es Dios. we should really feel what. La semana pasada hablábamos de eso. Last week we were talking about. Dios no es un Dios lejano en el tercer cielo. God isn't a God that's far away. Dios es un Dios que está en este mismo momento a su lado. That God is the person. Porque si no, entonces no sería un Dios omnipresente, Then it wouldn't be a que está en todas partes. that's in everywhere. El diablo no es omnipresente. The devil isn't like Él no puede estar en todas partes. can't be in all places. Por eso se sirve de un montón, un ejército de demonios. That's why they work with an army, Pero no así con Dios. but not with God. La oración de intercesión. Intercession. Dice que intercesión es rogar, meditar o mediar por otro. Is to beg or meditate to reach grace or liberate. Para alcanzar una gracia o libertad de un mal por otra persona. En Juan, capítulo 15, versículo 13, nos dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por su amigo. Intercesión. Guerra.
war. La batalla, la guerra quiere decir batalla o lucha. War means battle or fight. La guerra siempre se libra en los cielos. The battle goes on in the heaven. Vuelvo a repetir, la guerra siempre se libra en los cielos. The battle is liberated in the heaven. No con la otra persona. Not with the other person. No con la otra persona. Not with the other person. La guerra que usted tiene que The pelear battle that you have no es contra los hijos, is not against. no es contra la It's esposa, not against the wife. no es contra el It's esposo, not against the husband. es en los cielos. It's in the heaven. La Biblia dice, The Bible says desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, the days from John the Baptist to today, el reino de los cielos sufre violencia the kingdom of God suffers violence, y los violentos lo arrebatan. and the violence takes it away. ¿Cuáles violentos? Who is the violent? No el esposo, It's not the husband, no la esposa, not the wife. porque esa violencia en contra el uno del otro That violence against one another es una violencia is a violence terrenal, animal y diabólica. La violencia del uno contra el otro es una violencia animal, terrenal y diabólica, lo cual quiere decir que está influenciada por el diablo. Cuando nosotros peleamos, when we fight. lo hacemos en contra de Satanás. We do it against the Y devil. sabemos que Satanás, And we know that las guerras que libramos contra Satanás those battles no son terrenales, is not sino espirituales. but spiritually. Sino espirituales. Spiritual. La oración, The liberation la oración, and the prayer, prayer, tiene un poder it has a power sobrenatural, that is supernatural, que se pelea en los cielos. that is fought. La Biblia dice, The Bible says porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, we don't have to fight against blood or flesh, sino contra principados, but against principalities, potestades, powers, gobernadores governors. y huéspedes de maldad. ¿Y dónde se encuentra esto? And where is that found? En los cielos. In the heaven. No en el cielo de Dios, Not in the heaven of God. en ese segundo cielo, In that second, donde le dice el ángel a Daniel, where the angel says, desde el primer día que hablaste, from the first day yo fui enviado, I was, pero se me atravesó el príncipe de Persia, que estaba mencionando a Satanás. he was referring to Satan. Nos deja saber que la guerra no es en la tierra, sino en el cielo. He says that the battle's not in the earth, but in the Por eso el Señor Jesucristo dijo, That's what he said. todo lo que atares en la tierra, Everything that is attacked here, vuelvo a repetirlo, todo lo que atares en la tierra everything that's attacked será atado en los cielos, will be attached in heaven. y todo lo que desates en la And tierra everything that is detached será desatado en los cielos. will be detached. Vuelvo a repetirlo, todo lo que atares en la tierra Everything that you attach será atado en los cielos, the world will y todo lo que desatares en la tierra and everything that you detach será desatado en los cielos. will be detached in heaven. Ponme atención en esto, Pay attention. pon atención en esto. Pay attention. ¿Qué desatas cuando estás peleando? What do you detach when you're fighting? ¿Qué desatas cuando estás peleando? What do you let go when you're fighting? Malas palabras, Bad words, iras, anger, enojo, contienda, todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos, pero todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Contra quién estás desatando ira, enojo, contiendas, rabietas, malos sentimientos, malas palabras? ¿Contra quién? ¿Contra quién los estás desatando? Contra la familia, you're fighting that against. contra el esposo, contra el... Y luego nos sorprendemos And then we surprise porque them nos va mal, because we're porque nos enfermamos, because we get sick, porque no nos alcanza el dinero, because the money doesn't reach. pero nosotros mismos lo estamos desatando. We're doing it ourselves. Y se nos olvida lo que dice la Biblia. And we forget what the Bible says. Todo. ¿Cuánto? Everything. ¿Cuánto? Everything. ¿Y qué es todo? What is everything? Todo lo que desatares en la tierra Everything that you attach será desatado en los cielos. will be attacked. Y cuando usted está desatando pleitos, iras, contiendas, disensiones para con la familia, entonces la familia por causa nuestra está maldecida. Porque lo estamos desatando. Because we're attacking it. Pero ¿qué sucede si nosotros agarramos a la familia y empezamos a orar? But what happens when we grab Y empezamos a decir, yo bendigo a mi esposa, Señor. and I bless Yo bendigo a mi esposo, Señor. Yo bendigo a mis hijos, Señor. Te pido que no les falte nada. Te pido que les dé sabiduría. Te pido que les dé salud. Te pido, Señor, que tus ángeles los acompañen a donde quiera que vayan. ¿Qué estamos haciendo? Desatando bendiciones. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado también en los cielos. Entonces empiezas a ver que la familia empieza a cambiar. and then you start Empiezas a ver que los hijos empiezan a cambiar. the kids. Empiezas a ver que no hay enfermedades en el hogar. There's no sickness in the house Porque estás desatando bendiciones. because you're letting go of blessing. Por si fuera poco,
En el libro de Apocalipsis In Revelations, nos dice en el capítulo 12, versículos 7 y 9, chapter 12, verse 7 and 9. al 9, 7 al 9, Oh, 7 to 9. dice, y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, ya estamos por ahí, y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron, pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos, ni se halló más lugar para ellos. ¿Dónde se libran las batallas? No se libran en la tierra, hermano. Cuando nosotros estamos peleando en la tierra, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Cuando nosotros estamos peleando en la tierra, estamos perdiendo en el cielo. Amén, aleluya. When we are fighting here on earth, we are losing our battles on heaven. We do not fight on earth. Our fights are on heaven. We need to fight our fights against Satan, against his demons. We need to fight on heavens, not on earth. Not against your husband, not against your wife, not against your children. You need to fight against Satan. Amén. And your fights are on heaven, not on earth. Amen? Okay. Gloria sea al Señor. You need to fight your fights on heaven. Necesitas pelear tus batallas en el cielo. La última dimensión, The last dimension la dimensión de adoración. is worship. Adoración quiere decir de una palabra en latín, Is a Latin word, adoratio adoran, o adoretio. Una palabra en latín que se conforma de tres palabras. which is formed by 3 words. Tiene el adjetivo ad, de adorare, Is expressed by ad, que quiere decir hacia. Towards. Ad quiere decir hacia. ad means towards, El verbo orare, and the verb pray. recuerden que viene de adorare. El verbo adorare The verb adorare significa expresarse. means express, Y el verbo sion, adoración, and the verb sion, quiere decir y se traduce como acción y efecto. which means action and effect, Lo cual quiere decir que adoración which means worship, es un acto de expresión con una acción. which is an action of expression with an action, Lo cual quiere decir lo mismo que la alabanza, un movimiento corporal. which is the same as worship. En Hechos capítulo 16, lo que leímos hace un momento, In Acts 16:25, what we read, versículo 25-26, verse 25 and 26, dice que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían, las cadenas se caían y las puertas se abrían. Aleluya. Do I have to do that too? Amén, aleluya. When you pray, you start praying and then you worship. empiezas a orar y luego, And as long as you pray, y cuando estás orando, your prayer become worship. tu adoración And when you worship, y tu the adoración, chains fall down, the chains fall, tus cadenas, the chains got broken, tus cadenas se and the quedan doors get open. y las puertas se abren. It is time for you to start praying, God. Es tiempo para que tú empieces a orar. Gloria a Dios. Póngase de pie conmigo. Porque si ustedes